Buenas noches, hermanos. Estamos comenzando nuevamente un estudio más del libro de Daniel. Y como estamos yendo, hemos venido desde hace ya algunas semanas atrás, estudiando capítulo por capítulo. Y hoy vamos a estudiar una buena porción del capítulo 9. Vamos nosotros a sacar una aplicación para nuestras vidas, lo que era la vida devocional de Daniel, y que sin duda alguna puede ser un ejemplo a seguir en nuestras vidas. ¿Recuerdan ustedes que a Daniel había tenido una visión de los animales, el carnero, el macho cabrío, y Daniel medio entendió, y se le dijo a Daniel parte de una profecía, la profecía de los 2300 días. Pero no se le especificó exactamente dónde iba a comenzar. En el capítulo 9 se le dice dónde comienza. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo es que se le dio a Daniel la fecha, cuándo comenzaba. Pero noten ustedes que Daniel primero tuvo que orar. Daniel tuvo que pedir la unción de Dios para poder comprender lo que Dios le iba a mostrar. Y analicemos un poquito acerca de la vida devocional que tenía Daniel. Capítulo 9 del libro de Daniel. Y veamos lo que dice aquí. Dice capítulo 9, verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bien interesante, hermanos, que Dios le había dicho a Jeremías, dile al pueblo, ya lo hemos analizado en algunos otros estudios, ¿verdad? Dile al pueblo que se dejen agarrar, que se dejen guiar, que se dejen llevar por los babilonios, que no peleen, porque si no va a haber mucho derramamiento de sangre. Pero el pueblo de Dios, ¿qué decía? ¿Qué le decía el pueblo de Dios a Jeremías? Tú eres un mal profeta. En lugar de decirnos, échenle ganas, peleen contra los babilonios, no, tú nos estás diciendo que nos dejemos llevar por ellos. Por lo tanto, tú eres un mal profeta. Y Jeremías les había dicho, ¿saben qué? Ustedes van a estar cautivos en Babilonia 70 años. Daniel fue entre esa primera deportación. Ahí fue llevado Daniel a Babilonia. Y Daniel llegó a Babilonia y Daniel no era una persona perezosa en su devoción. Daniel no era una persona que dijo, bueno, ya nos agarraron, pues ni modo, ya. Hay que hacer lo que aquí nos manden. No, Daniel siguió siendo fiel a Dios como lo era cuando estaba en Judá. Y vaya que Daniel y sus compañeros hicieron la diferencia en ese pueblo, ahí en Babilonia. Daniel tuvo la oportunidad de vivir en dos reinos, en dos imperios. Él estuvo en la transición. Él estuvo cuando Nabucodonosor, prácticamente, Nabucodonosor tenía poco tiempo. Más bien, es bien interesante esto. Cuando Nabucodonosor estaba tomando Jerusalén, cuando estaba sitiando Jerusalén, a Nabucodonosor le corrieron a avisar, tu padre se está muriendo. Córrele, porque no vas a alcanzar. Y cuando llegues, tal vez el reino te lo hayan quitado. Así que Daniel dejó encargados a sus generales, Nabucodonosor, y Daniel Nabucodonosor tuvo que cruzar todo el desierto para llegar rapidito a Babilonia. No recuerdo bien cuánto tiempo se llevó Nabucodonosor atravesando el desierto, pero
Nabucodonosor atravesó ese desierto en una fecha récord. No fue rodeando, sino que atravesó el desierto completamente y llegó justo para su coronación. ¿Sí? Sus siervos le habían cuidado el trono y él llegó a entronarse, a ser rey. Ahora Daniel, perdón, ahora Nabucodonosor era rey y Daniel estuvo ahí cuando Nabucodonosor comenzaba su reinado. Daniel estuvo toda su vida ahí prácticamente. Daniel era bien jovencito cuando llegó a Babilonia. Tendría unos 16, 17 años tal vez. ¿Sí? Bien adolescente, pero fiel al Señor. Y lo interesante es que Daniel vivió todo el tiempo fiel a Dios y a él le tocó la transición cuando cae el imperio babilónico. ¿Se acuerdan? Uno de los hijos de, más bien, el nieto de Nabucodonosor, Belsasar. ¿Se acuerdan que este hombre tomó los vasos del templo de Judá? Hizo abominación delante del Señor. ¿Y qué pasó? Se terminó el reino. Y Daniel llegó a formar parte del nuevo reino medo-persa. Pero noten esto. Durante todos esos años que Daniel estuvo asistiendo, ayudando a Nabucodonosor como uno de los consejeros, como uno de los sabios, como uno de los gobernantes también, Daniel no se olvidó de sus raíces. Daniel no se olvidó de las promesas de Dios. ¿Cómo está eso? Sí. ¿Cuántos años dijimos que había dicho Jeremías que iban a estar cautivos? 70 años. ¿Se acuerdan que el sábado estuvimos nosotros hablando acerca de gematría? De los significados de los números. Fíjense cómo Dios utiliza aquí el número 7 como un número múltiplo. El 7 es múltiplo de 70. Y en profecía y todos los que son cristianos en su mayoría, ¿qué significa el 7? A ver, díganme. ¿Sí? Dicen que el 7 significa perfección. Yo voy un poquito más allá, yo diría que además de perfección es plenitud. ¿Sí? Y aquí vemos nosotros que Dios tenía un propósito. Y algunos dicen que gracias a esos 70 años, el pueblo de Dios se curó de la idolatría. Cuando regresaron a Judá, ya no adoraron ídolos. Ya sabían por qué habían sido llevados cautivos a Babilonia. Pues bien, a Daniel le tocó estar en ese tiempo cuando los 70 años se iban a cumplir para irse de regreso. Pero yo me imagino que Daniel, cuando él estudiaba los libros, los profetas, él estudiaba a Isaías, a Jeremías y a los profetas, y él decía, muy pronto. Yo me imagino que todos los días él demandaba la promesa de Dios. Señor, no te olvides de esa promesa. Vayamos al texto. Capítulo 9, verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuánto? En 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciéndole, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, ¿y qué? Y guardan tus mandamientos. Oh, hermano, esta mención
que hace Daniel aquí a los mandamientos de Dios es bien fuerte. Les voy a decir por qué es fuerte. Porque Daniel está consciente de que la razón por la cual el pueblo de Dios fue llevado cautivo, ¿cuál fue esa razón? Sí, por la idolatría, por sus pecados, por haber desechado a Dios, incluso por haber pisoteado, escuchen esto, el día de reposo. Un día, Jeremías un día regañó al pueblo. Jeremías, fíjense, Daniel leía el libro del profeta Jeremías y él sabía por qué el pueblo de Dios había en verdad apostatado. Un día Jeremías vio que el pueblo venía y metía carga en sábado, sacaban comida de Jerusalén, era comercio en sábado. Y un día Jeremías le dijo: hey, ¿qué están haciendo? No están guardando el día del Señor. Respétenlo. Guarden los mandamientos de Dios. Y Jeremías fue y le dijo a los hombres que estaban afuera, que le dijo: a partir del viernes, en cuanto cae el sol, aquí las puertas se cierran. El que entró, entró. El que no se quedó afuera, y esperen hasta que se ponga el sol del día sábado. Y pueden entrar a hacer su comercio otra vez. Y hay de ustedes si insisten en entrar, porque le vamos a echar mano. Garrotazo le vamos a dar porque no están obedeciendo al Señor. Así que más le vale, queridos comerciantes, que no insistan en entrar. Jeremías se lo había advertido al pueblo. Ahora Daniel recordaba la razón por la cual habían sido llevados cautivos. Pero él también recuerda de que Dios es fiel. Escuchen esto, dice verso 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fíjense ustedes, Daniel reconocía que por el pecado del pueblo, de todos, e incluso él se incluye como entre los grandes pecadores, sin serlo, pero él reconocía de que tenía pecados como todo hombre. Pero él reconocía también de que Dios es fiel. Fíjense lo que dice el 4, verso 4. Dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto. ¿Cuál es el pacto, hermanos? ¿Cuál es el pacto? Dios le dijo al pueblo de Israel en el Sinaí: si ustedes me son fieles, yo voy a ser fiel. Para aquel que es infiel, bueno, el pacto se rompe. Pero fíjense lo que dice: que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Daniel era de esos fieles que habían guardado el pacto y por lo tanto Dios lo había bendecido ahí donde había estado él durante esos 70 años trabajando tanto para los reyes de Babilonia como para los reyes medo-persas. Qué dicha la de Daniel, ¿verdad? Llegar a anciano y tener esa mente bien ágil todavía y estar con una ¿cómo se dice? Con una promesa en su corazón, con una esperanza en su corazón. ¿Cuál era? La de ver volver a su pueblo a Jerusalén. Sigue diciendo el verso 7. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Ahora, yo les hago una pregunta, queridos hermanos y amigos. ¿Es cierto que nosotros, de acuerdo a la Biblia, somos justificados por la fe? ¿Cierto? ¿Sí o no? Es decir,
creemos en Cristo y Él nos salva y solamente los méritos de Cristo. Pero ya que Cristo nos salvó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vivir como salvos o vivir como perdidos? Y hoy, con mucha tristeza lo digo, tristemente muchos predicadores hoy dicen, acepta a Cristo, ya te perdonó y vive tu vida, haz lo que quieras ya. Y viven y se hunden en el pecado y viven en pecado, haciendo las cosas que los que nunca han conocido a Cristo hacen, pero dicen, oh, el día en que yo fui salvo, y mantienen todavía esa fecha, como una fecha de que fueron salvos, pero ¿cómo están viviendo? Como perdidos. Noten ustedes, les pregunto, si analizamos ese punto de vista a simple vista, ¿el pueblo de Israel había sido un pueblo salvo? Sí. ¿Perdieron las bendiciones de Dios? Sí. ¿Por qué las perdieron? Porque vivieron como gente perdida. Ahora yo pregunto, ¿tiene validez el guardar los mandamientos de Dios? Sí. Tanto en el Antiguo Testamento, tanto en los días antiguos, como lo son hoy y como lo serán por toda la eternidad, mientras estemos en esta tierra hasta que Cristo venga y por toda la eternidad. Los mandamientos de Dios quedarán intactos, porque esa es la base del gobierno de Dios. De paso, ¿cómo es que los seres humanos podríamos saber que necesitamos un Salvador? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros conscientes de que necesitamos un Salvador? A ver. ¿Cuándo sabemos que necesitamos un Salvador? Cuando estamos viviendo en pecado. Pero si, como dicen muchos, la ley de Dios ya no existe, quedó clavado en la cruz. Pregunto yo, le pregunto a mis queridos amigos pastores que enseñan esto, de que los mandamientos quedaron clavados en la cruz, que ya no se deben de guardar. Pregunto, ¿cómo entonces llegamos a la conciencia del pecado? No hace sentido. No hace sentido. Necesitamos tener una ley que nos diga que hemos pecado para buscar un Salvador. De lo contrario, no necesitamos un Salvador porque no hay nada que nos condene. Ah, pero cuando estás en Cristo, ya estás viviendo en Cristo, por lo tanto, ¿qué te condena? San Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque ya no andas conforme a la carne. Ya no estás pisoteando la ley de Dios. Ahora estás viviendo conforme al Espíritu, el dictado que te da el Espíritu. Y la Biblia dice, mi Biblia dice, que el Espíritu de Dios me guía ¿a qué? A toda verdad. Y si yo digo que el Espíritu de Dios me guía a toda verdad, sin duda alguna, que el Espíritu Santo me guía a guardar los mandamientos de Dios. Quiero mostrarles un texto, San Juan 14:15. Y no pierdan Daniel, no pierdan Daniel, ahí volvemos ahorita. Ajá. Ajá, San Juan 14:15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Y el que sigue? Y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador que esté con vosotros siempre. ¿Qué más? El Espíritu de verdad y quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y estará en vosotros. Muy bien. Ahora, fíjense, es bien interesante este tema, hermano, este texto. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Me amas? Sé fiel. Yo rogaré al Padre, dijo Jesús,
y Él te va a dar ese consolador. El Espíritu de verdad. El Espíritu que te va a guiar. ¿A dónde? A toda la verdad. Si eres fiel, el Espíritu de Dios morará en ti porque estás sirviendo al Señor. Pero si no eres fiel, cualquier otro espíritu puede venir, pero no es el de Dios. Si pisoteas la ley de Dios, así tú puedes gritar y decir que el Espíritu de Dios está morando en ti. Quiero decirte que de acuerdo a lo que dice mi Biblia, el Espíritu de Dios te debe de convencer de pecado, porque esa es una de las razones por la cual el Espíritu Dios lo manda, para que te convenza de pecado y que te guíe a la verdad. Pero si tú no estás convencido de que de que estás pisoteando, o que en algún momento has pisoteado la ley de Dios, quiere decir que el Espíritu Santo no te ha tocado. El Espíritu Santo tiene que tocarte y decirte, pecaste, estás mal, ve a Dios, guarda sus mandamientos, obedécele. Yo puedo decir, oh, ya conocí al Señor, yo tengo al Señor en mi corazón. Pero las emociones no son una buena guía para creer que estoy en el Señor, ¿cierto? Es decir, si tú y yo dejamos guiar nuestras vidas por la simple emoción, podemos perdernos. Porque una cosa son las emociones, otra cosa es la razón. Hay días que yo no tengo ganas de ir a trabajar, la verdad. Y yo sé que más de uno de los que están aquí. Pero tengo que ir. Porque es un principio de vida. Y porque si no, tengo que estar mirando todo el día a la señora ahí en casa. Mejor me voy a trabajar. No, mirándole que me dice, ¿por qué no fuiste a trabajar? Bueno, fíjense, es un principio de vida. Algunos dicen, oh, yo necesito tener emoción para saber que el Señor está conmigo. No, Señor. A Elías se le presentó Dios, ¿cómo? Como un zumbido, dice, un silbido apacible. No es buen juicio cuando nos sentimos emocionados y decimos, oh, Dios sí mora aquí, porque siento la emoción. No, Señor. La emoción los sentimientos no son una buena guía para nuestra vida espiritual. Los principios, sí. Y el principio que Dios le presentó volvamos a Daniel. A Daniel es que si son fieles, Él va a estar con su pueblo y no va Él a romper el pacto que hicieron con Él. Dice ahí, y yo soy fiel con aquellos que guardan mi pacto. Dios no lo rompe, hermanos. Dios no rompe el pacto. Sigue diciendo el verso 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostros de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. A mí me llama mucho la atención, hermanos, cómo un hombre como Daniel, siendo un hombre justo, siendo un hombre íntegro delante de Dios, ¿qué reconocía él? Que era pecador. Yo he conocido gente, hermanos, que dicen, yo no tengo pecado. A mí me ha tocado toparme con gente que creen que no pecan. ¿Sí? De paso, este es el único papa que yo he conocido que dice que él es un pecador. Los demás de tiempos antiguos decían que eran infalibles. Es decir, que no tenían ninguna pizca de error. Hoy platicaba con un compañero de trabajo y me decía, yo no miento. Le digo, desde el momento en que dices que no mientes, ya eres uno de los más grandes mentirosos. Y se empieza a reír.
Dice, tienes razón, tienes razón. Daniel reconocía, él se incluía entre los pecadores. De igual manera San Pablo decía, de los pecadores el cual yo soy el primero. Tú y yo tenemos que reconocer todos los días que somos pecadores. Y yo estoy trabajando con mis hijos en eso, enseñándoles que todos los días nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Sí, porque una mala mirada a papi, una mala mirada a mami, una rezongada que le des a mamá, ay, yo no quiero, ay, que lo haga mi hermano, ay, no, ya lo hice yo. Señor, se le está diciendo que lo haga, hágalo. No desobedezca. Porque ¿qué dice el mandamiento? Honra a quién? A tu padre y a tu madre. Y yo les digo a mis niños, todos los días, ya están grandecitos, ya tienen conciencia de lo que es pecado. Y cuando ya tienen conciencia de lo que es pecado, ahí es cuando ya se pueden bautizar. De ahí que nuestra iglesia no bautiza a los bebés. Porque ¿de qué se van a arrepentir los bebés? ¿Cierto? Ese es para otro tema. Pero noten ustedes el punto. Daniel era fiel a Dios y aún así él decía, soy pecador. Qué linda característica. De ahí que hay uno de las bienaventuranzas de Jesús que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que tuvimos toda una serie de las bienaventuranzas? Bienaventurados son aquellos que sienten su pobreza espiritual, que tienen la necesidad de todos los días buscar las riquezas que solamente se encuentran en Cristo. Todos los días debe decir, Señor, ando con mis bolsas vacías. Hoy necesito que tú me las llenes. Que tú me des la riqueza que tú das. Porque yo no tengo hoy. Y deberían de ser todos los días. Cuando tú y yo tenemos ese sentimiento, esa experiencia de tener la necesidad de Dios en nuestra vida, quiero decirte, hermano, que Dios se va a agradar de ti. Pero con el espíritu orgulloso que dice, no, ¿por qué me voy a arrepentir? Yo no tengo, si fue ella la que me ofendió. Si fue él el que me miró feo. Y ahí nos la llevamos nosotros toda la vida peleando. Cuando en verdad tendríamos nosotros que estar viviendo todos los días en completa humildad delante del Señor. Porque con todo pecamos nosotros, incluso aún con el pensamiento. Y de ello también un día daremos cuenta al Señor. Todo lo que pensamos, ¿sí? Las cosas buenas y las cosas malas, especialmente las cosas malas, seremos juzgados. Porque muchas veces, hermanos, nosotros cometemos pecados en nuestra mente, que si se diera la oportunidad, lo haríamos. Nada más porque muchas veces nos cuidamos del qué dirán. Ay, estoy casado. Ay, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué van a pensar si la gente sabe que yo soy pastor? Imagínate, viendo al pastor haciendo tal cosa. Oh, hermanos, Dios conoce los pensamientos, conoce nuestras palabras. Por nuestros pensamientos, por nuestras palabras, seremos juzgados. ¿Y cuántos se habrán de perder por no haberse arrepentido aún de aquello que un día pensaron? Daniel dice, el verso 10, vamos a leer el 9 para no perder el hilo de aquí. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó su ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Verso 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes,
que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Pregunto, ¿qué cosa semejante se le hizo a Jerusalén? ¿Qué acaso en la historia no ha habido países o ciudades que habían sido tan asoladas como Jerusalén? No habían existido pueblos donde había caído desgracia y hayan sufrido la gente. Sí, pero ¿por qué Daniel menciona eso? Imagínense, Sodoma y Gomorra fueron quemadas y no quedó ni un pelo vivo, ni un piojo. Pero aquí Daniel está diciendo, dice que nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. ¿A qué se deberá que Daniel dice eso? Fíjense, hermano, Daniel está diciendo, Señor, nosotros teniendo tremendo conocimiento, sabiendo tus juicios, sabiendo tus promesas y sabiendo también tus castigos, abiertamente pecamos contra ti. Así que la desgracia que vino sobre Jerusalén sí es grande. ¿Por qué es grande? Porque teniendo tan grande conocimiento, les vino el juicio de Dios. No quedó exterminada para siempre la nación, pero 70 años en el cautiverio es para morirse de la vergüenza, ¿cierto? Imagínense ustedes lo que debieron de haber sido la luz del mundo, estaban siendo la vergüenza de todos los pueblos. Imagínense a los pueblos de alrededor, mira nada más, esos que decían que su Dios los cuidaba, esos que decían que su Dios los amaba, que los protegía, esos que decían que en su ley dicen que no deberían de adorar dioses ajenos, en su ley dicen que no deberían de postrarse ante imágenes, en su ley dicen que deben de guardar el día que Él estableció. Mira, yo los veo danzando, brincando ante los baales que nosotros le llevamos. Los veo a ellos arrodillándose ante las imágenes que les damos. Los veo a ellos negociando en el día de reposo del Señor. Los veo a ellos matándose, adulterando, robando, etcétera, etcétera. ¡Qué vergüenza! Teniendo tremendo conocimiento, han caído tan bajo. Por eso, con justa razón, Daniel dice, Señor, perdona nuestros pecados, porque contra ti pecamos. No es tuya, Señor. El fallo no fue tuyo. El fallo fue nuestro. Queridos hermanos, quiero decirles que Dios no demora sus promesas, como muchos la tienen por tardanza. Si Él dijo van a ser 70 años los que van a estar en Babilonia, 70 años van a ser. Fíjense lo que pasó. Verso 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal, y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor, noten el ruego de Daniel, Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y que te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias,
sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y ahí concluye esa parte de la oración de Daniel. La próxima semana veremos más a fondo cómo concluye toda la oración de Daniel. Pero recuerden esto, hermanos. Noten ustedes cómo Daniel apeló a la misericordia de Dios. ¿Es verdad que habían pecado contra Dios como pueblo? Sí. Pero es verdad también de que Dios es grande y misericordioso con aquel que se arrepiente y viene humildemente delante de Él a confesar sus pecados. Pregunto en esta noche, ¿no nos gustaría traer nuestros pecados ante el Señor? Decirle, Señor, perdónanos, porque muchas veces, a pesar de que yo te conozco, a pesar de que yo creo en que tú eres un Dios de amor, peco. Por eso me arrepiento y vengo delante de ti para pedirte perdón. Vamos a hacerlo. Vamos a ponernos de pie, concluyendo con una oración. Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu amor y bondad y por tu misericordia. Porque a través de tu palabra nos muestras, Señor, de que tú estás interesado en que nosotros en verdad tengamos vida y en abundancia. Tú fuiste fiel, Señor, y el pueblo de Israel fue infiel, pero tú te mantuviste fiel y cumpliste tu promesa de sacar al pueblo de Israel después de 70 años en Babilonia. Hoy, Señor, queremos confiar también en que, Señor, tú has de cumplir tus promesas de pronto llevarnos para estar contigo en la eternidad. Pero mientras llegue ese día queremos vivir fieles a ti, confiados, Señor, en que estamos haciendo tu voluntad y que tú, Señor, conoces nuestras vidas y nos has de guiar cada día a verdades más grandes. Acompáñanos en esta hora, llévanos con bien, Señor, y nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. En nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz noche.